la humanidad entera que nos escuchan por radio y nos siguen por internet, le damos la bienvenida a este su programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Celina García, Beatriz Fernández, Alex Ramírez y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Sobre la faz de este planeta encontramos a una humanidad que desconoce absolutamente la doctrina de los muchos yoes, millones de sujetos ilustrados, pero totalmente ignorantes de su psicología interior, o sea, de su manera de pensar y de sentir, por lo que podemos llamarles ignorantes ilustrados. Nacen, crecen, estudian, se reproducen, trabajan, se casan, se multiplican, envejecen y mueren, sin tener nunca aprehensión de un conocimiento de sí mismo, es decir, con la conciencia completamente dormida, embotellada entre los yoes en sus millones de agregados psicológicos, equivocados sinceros, llenos de magníficas intenciones, pero desviados en su naturaleza interior, gentes que creen posible la liberación, la salvación del alma, sin necesidad de despojarse de esos elementos subjetivos, que las principales religiones del mundo llaman pecados, demonios, elementos inhumanos que llevan al alma a la muerte segunda. Cualquier ser humano que conozca esta situación por percepción directa no puede evitar sentir verdadera tristeza, supremo dolor, al descubrir a millones de conciencias dormidas que en esta región tridimensional del mundo tierra, andando como zombies, como máquinas inconscientes, pero con el fatal convencimiento de tener la conciencia despierta, sin sospechar siquiera que son muertos vivientes, enclaustrados en la triste fatalidad del existir. Cualquier hombre auténtico los descubrirá como sombras frías, como espectros de la noche, sombras como de muertos que van y vienen por todas partes, que se ocupan de las mismas actividades de la vida mecánica, soñando con los recuerdos del ayer, viviendo totalmente en el pasado y haciendo planes a lo lindo para el futuro. En este caso, los ignorantes ilustrados no solamente ignoran, sino que además ignoran, que llevan en sus psiquis miles de yoes que les encadenan durante el transcurrir de toda su vida. ¿Qué va? ¿Consejo? ¿O va? Invita a todos, sin distinción de clases sociales, políticas, creencias religiosas, a los centros de conferencia completamente gratis. Nos encontramos ubicados en Soledad, en la calle 69, número 1411, urbanización Villa Estadio, entrando por la bomba de combustible. Les esperamos los días domingos a las 4 de la tarde. En Santa Catalina, Bolívar, en casa de la señora Benedict Góngora, barrio Cajagual, los días domingos a las 11 de la mañana. En Repelón, en casa de la señora Asteria Carrillo, frente a la bomba de combustible, les esperamos los sábados a las 2 de la tarde. En Palmar de Candelaria, en casa de la señora Arachidis Blanco Aguilar, los días jueves a las 6 de la tarde. Te invitamos a escuchar el programa Gnosis Siglo XXI por emisora Fuentes de Cartagena en el dial 920 AM los domingos a las 9 de la mañana. Sintoniza el programa Gnosis SOS
los días viernes de 7:30 a 8 de la noche por Radio Aeropuerto. Búscanos con Google, Centro de Enseñanza Uriel, y podrás enlazarte a Radio Tropical, ver en vivo este programa, al igual que las conferencias. Les estamos recordando a todos nuestros hermanos la invitación para asistir al 5º Congreso Internacional a realizarse los días 16 al 18 de agosto en la ciudad de Pereira. Quedan cordialmente invitados. Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. Estamos brindando fórmulas de medicina natural para todos nuestros hermanos. Hoy queremos compartir acerca del tema de la desintoxicación de nuestros órganos. Debido a que nuestra alimentación actual está muy contaminada con ciertas sustancias químicas, incluso aquellos alimentos naturales, somos conscientes que contienen ciertas partículas, mínimas cantidades de aquellos pesticidas que le agregan a los cultivos. Es debido a eso que es muy importante tomarnos un periodo en nuestras vidas, ya sea una semana, 3 días, y aplicar un sistema de desintoxicación con plantas naturales, como son el diente de león, apio, la cola de caballo, al igual que la salvia, y todas estas plantas, especialmente la sábila, para desintoxicar nuestro organismo, nuestro sistema digestivo. Sí, hermana Beatriz, precisamente aquí hay una fórmula muy fácil para hacer y que tenemos pues, entre nuestras plantas o nuestros alimentos a la mano para hacer todos estos cuidados para la salud. Para eliminar el ácido úrico, la diabetes, trastornos menstruales, el apio común se prepara en infusión y se toma 3 veces al día. Incluso se puede mezclar o combinar con la hierbabuena. Esto pues ayuda a desintoxicar y mejora nuestra salud. Para la tos está la bronquitis, el asma, un jarabe de jugo de mandarina. Cocinar un vaso de jugo, 2 cucharadas de azúcar, panela o miel de abeja. Se le agrega canela, romero, pino o eucalipto y la cáscara de la mandarina. Esto pues se toma cucharaditas 3 veces al día. Elimina los cálculos de la vesícula y los riñones, baja la fiebre y refresca. Sencillamente con machacar la verdolaga blanca y ponerla en agua hervida. Se puede tomar sola o con panela. Tomar esto por una semana, 3 veces diarias. Y también aquí hay una para el colon, que es el cristal de sábila, que lo acaba de mencionar aquí la hermana, el zumo de una naranja dulce, una cucharada de miel de abeja, un vaso de agua pura. Se licúa estos ingredientes y se toma en ayunas. Y otro remedio muy importante que le afecta a muchas personas fue la erisipela, o también lo que se llama celulitis. Este es una penca de sábila. Se le quitan las tunas o las espinas de los lados y se le quita una parte de la corteza y la otra se deja y se aplica en la parte afectada y se hacen los masajes que vayan en dirección hacia el corazón y pues esto refresca
quita ¿cómo es? La molestia, quita la irritación y calma el dolor. Entonces, estas son recetas muy sencillas y que las encontramos pues, en nuestras casas y son muy fáciles de hacer y adquirimos muchos beneficios. El próximo sábado, más fórmulas de plantas medicinales. Llevamos mensajes. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. ¿Queremos cambiar? No queremos tener más los problemas que nos afligen, los económicos, los políticos, los sociales, espirituales, familiares, lujuriosos, etc. ¿Queremos salvarnos de las dificultades? No tenemos más sino pasar a un nivel superior del ser. Cada vez que nosotros damos un paso hacia un nivel superior del ser, nos independizamos de las fuerzas ejecutivas de la catexis suelta. De manera que si nosotros no conocemos nuestro rasgo psicológico característico particular, vamos muy mal. Necesitamos conocerlo si es que queremos pasar a un nivel superior del ser y eliminar de nosotros los elementos indeseables que constituyen ese rasgo psicológico característico particular. De lo contrario, ¿cómo pasaremos a un nivel superior del ser? El animal intelectual quiere dejar de sufrir, pero no hace nada por cambiarlo. No lucha por pasar a un nivel superior del ser. Entonces, ¿cómo puede cambiar? El paso a otro nivel del ser incluye pues un salto, y ese salto es rebelde, jamás de tipo evolutivo, siempre es revolucionario, dialéctico. El auténtico hombre fabrica en el instante que quiere los momentos propicios para su adelanto espiritual o psicológicos. Las escenas de la existencia pueden ser modificadas. Uno mismo es el que se crea sus propias circunstancias. Todo es el resultado de la ley de acción y consecuencia, pero con la posibilidad de que una ley superior trascienda a una ley inferior. No es la cantidad de teorías la que cuenta, es la cantidad de superesfuerzos que se hagan en el trabajo de la revolución de la conciencia. ¿Qué es el rasgo psicológico particular? Ciertamente cada persona tiene ese rasgo característico particular, eso es cierto. Unos el odio, otros la lujuria, otros la codicia, etc. El rasgo es la suma de varios elementos psicológicos característicos particulares. En cada nivel del ser existen determinadas formas y sufrimientos, esto es orden. A cada nivel del ser le corresponden diferentes actividades. Al pasar a otro nivel más alto, deja todas las actividades que tenía en el nivel inferior del ser. Sigue, continúa. Sí, pero es No, ya en el estudio. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. ¿Quién va? Bueno, esta sección fue muy interesante porque aquí pues se explican las prácticas que da el conocimiento gnóstico para adquirir en sí mismo una práctica, una realidad que tenemos que comprobar para poder nosotros mismos tener ese conocimiento del cual la vida misma la tenemos a la mano y muchas veces no la vemos.
De hecho, estábamos hablando de ese mundo astral o de ese cuerpo astral que el ser humano, muchos ignoran y que otros pues realmente no se practica y otros pues se desenvuelven en él con conciencia para el desarrollo espiritual. Entonces, hoy pues es la continuación de este tema tan interesante para todos aquellos que estén interesados en realizar esta práctica y llevarla a cabo para el desarrollo espiritual. Entonces, hablábamos de que este mundo astral o este cuerpo astral pues, es un mundo paralelo en el cual pues en los ojos de nosotros físicos pues no lo podemos ver, pero que realmente existe y que por medio de nuestros sueños lo llamamos, penetramos a él cuando dormimos y que ningún ser humano pues está excepto de esto, porque si no duerme pues el cuerpo no descansa. Entonces pues realmente todos conocemos este mundo astral o mundo de los sueños, o como lo llama la ciencia oficial, la cuarta coordenada. Entonces es necesario aprender a ir a este mundo invisible, en el cual tenemos muchas ventajas para nuestro desarrollo espiritual. Aquí, por ejemplo, se habló también de la máquina del tiempo, en la cual pues se ve el futuro y podemos ir al pasado. Entonces, aquellas personas que saben viajar en este mundo astral pues lo han comprobado, y el que no pues también lo puede comprobar. Muchas veces tenemos una práctica a la mano y no la hacemos porque nos da pereza, porque nos da miedo, o simplemente esperamos pues que Dios nos haga el milagro y nos haga el favorcito de darnos las cosas así porque nosotros no las merecemos. Pero la realidad es que todo cuesta y todo es sacrificio. Así como en este mundo nos toca trabajar para tener ese pan de cada día, pues realmente necesitamos también tener ese sacrificio para alcanzar y conocer las cosas de Dios y las cosas que tenemos que alcanzar y lograr para llegar a Él. Entonces tenemos que practicar. Aquí el señor Osvaldo pues nos va a dar una ampliación sobre el tema, y los otros hermanos correspondientemente. Estamos hablando de los mundos superiores, del paso de este plano a los planos superiores. Ciertamente hay que realizar una serie de ejercicios, son sencillos, pero requiere continuidad y propósitos. Hablábamos la vez pasada en el programa anterior que hay varias formas de pasar a la cuarta dimensión de manera consciente. Algunos se alientan, por ejemplo, vocalizando, otros haciendo un discernimiento constante, otros por medio de la concentración y otros sencillamente por medio del pronunciamiento de algunos mantras o palabras, frases. Pero en hablando de esto de desdoblamiento, cualquier persona de alguna manera puede pasar a dimensiones superiores con una fórmula sencilla. Fíjense, esto es un ejemplo muy sencillo. A veces cuando nosotros nos acostamos preocupados, por ejemplo, pensando en algún problema, la persona se va quedando dormida, y cuando está dormida de aquel lado en la dimensión interna, vive el mismo problema, pero no se cae en cuenta que ya pasó a otra dimensión. Y precisamente es que de manera sencilla ha pasado a esa dimensión, pero como no está acostumbrado a discernir, como no aprende a diferenciar, porque no se adiestra en eso, entre otras cosas, porque para esas personas, para la mayoría de personas, creen sencillamente que con tener los ojos abiertos se está despierto. Y es precisamente ahí donde el factor que le impide a uno despertar, creer que por tener los ojos abiertos está despierto, y no es así. Es muy fácil conocer, por ejemplo,
el estado en que se encuentra uno de esta manera dormido, o cuando se encuentra en estado de vigilia, o cuando se encuentra consciente. Cuando se encuentra consciente, la persona ve que el cuadro es diferente de cierta forma porque lo alumbra una luz, la luz de la conciencia. El cuadro es más brillante, el cuadro es, digamos, de una manera perceptible, de tal manera que cuando se tienen ciertas experiencias, digamos, maravillosas, eso es inolvidable, que se recuerda con una lucidez como desde el primer instante en que se tuvo percepción del hecho. De esta manera, la persona se va adiestrando de forma tal que ya aprende, porque va diferenciando ciertos, es decir, de alguna manera son ciertos niveles de energía. Es pasar de unos hidrógenos a otros, es entender la energía diferente, muy sutil, pero requiere de un adiestramiento. Dentro de la ciencia gnóstica, ciertos discípulos, por ejemplo, cuando se llega a cierto nivel, se conocen ciertos ejercicios que le permiten a esta persona pasar de manera transitoria a los mundos superiores, llámese a la eternidad, llámese a la quinta dimensión, y de ahí para adelante por medio de ciertos ejercicios que la persona que se adiestra, la persona que recibe este conocimiento, pues lo va desarrollando. El neófito no, porque el neófito desconoce esto y es precisamente a ellos quienes queremos llegar, para que entiendan que la humanidad nosotros todos nos encontramos dormidos porque no nos acordamos de nosotros mismos. Y no nos acordamos de nosotros mismos porque a nosotros solo nos interesa el billete. Por ejemplo, ser alguien en la vida es lo primero que nos dicen. No, usted tiene que ser alguien en la vida, como lo fue fulano de tal, como lo fue sultano. Nosotros no queremos por esto despreciar ni por debajear esta forma de actuar, pero sencillamente no es todo, ni es el fin de nuestra existencia. Nosotros no hemos venido simplemente a ser cantantes o a ser futbolistas, ¿no? Eso es una expresión sencilla de la vida normal, de la vida horizontal. Nosotros hemos venido precisamente, nos han dado un cuerpo físico para regresar nuevamente al seno de nuestro Padre. Y nos toca hacerlo de alguna manera, y de alguna manera empezamos. ¿Y cómo despertamos? Empezando a despertar nuestra conciencia. Cuando se conocen los mundos superiores, cuando se ha tenido acceso a esos mundos y se han hecho ciertas investigaciones, esto le da a la persona un basamento sencillo para saber firmemente y reconocer su estado en que se encuentra. Por eso nosotros insistimos en que el alumno debe de alguna manera ejercitarse constantemente. Hay diferentes ejercicios, por ejemplo, está el discernimiento, pero el discernimiento tiene sus momentos en los que por cualquier cuestión la pereza lo acongoja y entonces lo debilita. Entonces para eso estamos en la noche, hacemos los ejercicios de meditación. Pero resulta que la meditación requiere de un esfuerzo constante durante el día. Quiero decir con esto es que el ejercicio de despertar conciencia no solo se deja para en la noche. El ejercicio de despertar conciencia es constante durante el día. ¿Por qué? Porque es que entonces este ejercicio se refleja, se transmite en el subconsciente cuando estamos descansando, entonces la persona despierta conciencia de manera sencilla. Los mantras que enseña el maestro Samael Aung, que son la mayoría, en su gran mayoría, diferentes formas para despertar, todos en su mayoría son realidades que nosotros hemos podido comprobar. Pero para aquellas personas que quieren por primera vez penetrar a la cuarta dimensión, les aconsejamos primero que todos se ejerciten en el discernimiento constante. Porque aquel ejercicio de ver, por ejemplo, cuando uno desdobla de su cuerpo requiere mayor concentración. Y el neófito no está adiestrado en aquello de la concentración. Y cuando el cuerpo se quiere sacar conscientemente y mirar por dónde sale, nosotros salimos por la glándula pineal. Es más, cuando regresamos entramos por la glándula pineal y se siente un golpecito en ese sitio cuando se pone mucha atención. Pero esto de verdad requiere bastante atención. El discernimiento, por ejemplo, le da a la persona la facultad de que estando sencillamente se puede acostar tranquilamente a descansar y de pronto en los mundos internos ya desdoblado inconsciente, allá llega una fuerza especial, algo, ese momento que lo hace en el discernimiento, entonces esa persona en ese instante despierta. Ahora, queremos agregar algo. El hecho de que la persona pase a la cuarta coordenada y tenga unos destellos de conciencia no quiere decir que esté despierto. Los maestros de la oveja blanca hablan de despierto, pero en sentido figurado para que el estudiante entienda y aprenda que hay un espíritu después de este cuerpo, que hay dimensiones diferentes. Realmente para despertar ciertamente se requiere eliminar todos nuestros agregados psíquicos y para eso ya es una disciplina de un tipo superior que la irá aprendiendo y la irá desarrollando aquel que entre dentro de estos estudios y que se exija una disciplina seria y constante. No basta con practicarlo y dejar eso para dentro de 2 meses o 3 meses. Algunas personas se les da, por ejemplo, un ejercicio para realizarlo y lo realizan 2 o 3 días y ya por allá como a los 2 o 3 meses no se vuelven a acordar del ejercicio, no lo vuelven a hacer y listo, ahí se acabó el interés. Hay que practicar constantemente.
Amiga Beatriz, si usted tiene alguna pregunta en concreto para hacer, tiene el micrófono. Muchos estudiantes que tienen sus primeras experiencias en salidas en el astral, pues no aprovechan o se desilusionan porque piden ser llevados a tal templo o piden ser presentados delante de tal maestro, pero sus solicitudes pues no les son atendidas. ¿A qué se debe esto, señor Osvaldo? Bueno, debo decirles primero lo siguiente. Cuando nosotros irrumpimos por primera vez, o las primeras veces a la dimensión superior, para nosotros asombra, ¿no? De alguna manera nos fascina el hecho, y entonces ahí en ese momento de alegría, porque la persona se emociona de tal manera que se caramba, lo pude lograr. Entonces, en esos instantes, desafortunadamente, como está el ego dentro de nosotros y ese escape es transitorio, y es precisamente porque las jerarquías, nuestro Padre nos concede ese segundo para que te des cuenta de lo que es una energía y lo que es la otra. En ese momento nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces no nos atinamos, por ejemplo, a decir o a arrodillarnos y decirle: Padre mío, Señor mío, Dios mío, llévame a tal sitio, yo te ruego, te lo pido, te lo suplico. Se nos olvida y entonces pensamos que somos nosotros los que mandamos allá, y ahí nos demuestra que no es usted el que manda. Primero porque no tenemos la voluntad, es decir, no hemos creado el cuerpo de la voluntad, y al no tener creado el cuerpo de la voluntad no podemos dirigir con aquella atención la voluntad a ese punto. Segundo, si lo vamos adquiriendo con cierta destreza, igual a medida que se va conociendo eso nos vamos dando cuenta que el que manda es nuestro real ser, porque hay operaciones dentro de los mundos internos que nos permiten entonces darnos cuenta que ciertamente si fuéramos a hacerlo nosotros, no hay con qué, no tenemos ese material, pero nuestro real ser sí las puede hacer, y ahí es donde nosotros vemos que ciertamente existe Dios. Entonces, cuando se van a hacer cierto tipo de ejercicios, primero que todo hay que pedirle permiso a nuestro Padre y a nuestra Madre, no solamente el permiso, sino que nos guíe en los mundos superiores. Bueno, aquí nos damos cuenta de que por nuestra inconsciencia o por estar dormidos, pues realmente cuando vamos a ese mundo astral o esa cuarta coordenada, pues realmente así como somos aquí, pues somos allá. Que aquí hacemos las cosas inconscientemente, vamos, venimos, caminamos, nos acostamos, y muchas veces uno cuando está durmiendo uno no ve esa diferencia del allá y el de acá, o a veces la ve y se la muestran tan palpable que le muestran muchas cosas, le están ayudando al discípulo, le están ayudando al estudiante, pero realmente él no entiende. O sea, es tanta la inconsciencia que uno realmente pues se deja llevar por esa mente enfrascada que uno tiene, y no ve esa percepción de ese mundo astral, y por lo tanto pues obvio que no va a pedir esa ayuda a nuestro Padre, a nuestra Madre, porque realmente pues no somos capaces de hacerlo. Otra cosa interesante es que en ese mundo no se puede uno desenvolver a voluntad, por supuesto, porque no la tiene. Esto quiere decir también que el mundo astral, hay dos mundos astrales, o sea, uno molecular o lunar y el otro solar, que realmente pues si no alcanzamos a ver o a distinguir en este que estamos, que es el inferior, pues mucho menos el superior, puesto que hay que crearlo. Entonces, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos que diariamente pues hacer ese discernimiento, como usted lo acaba de decir, señor Osvaldo, y estar uno pendiente de uno mismo, ese recuerdo de sí, ese vislumbre de esa conciencia del diario vivir, de ese instante del instante, y hacer esas prácticas pues con mucha concentración y con muchas ganas de poder realizar y lograr el objetivo, porque todas las prácticas son buenas, pero uno no las hace bien hechas, o uno no tiene uno dice voy a hacerla por si de pronto, pero realmente pues no se concentra o no se centra en lo que quiere hacer, el logro que quiere tener, porque cuando uno quiere un logro en la vida, pues uno lo trabaja, lo lucha y lo consigue, tiene esa tenacidad, pero nosotros, usted mismo también lo acaba de decir, que uno hace una práctica hoy, ya no la hace más, así hace la autoobservación y hace la práctica que los maestros pues nos han enseñado, y realmente pues el resultado se ve, siempre vamos a hacer lo mismo,
siempre vamos a estar ahí y no tenemos ningún resultado. La palabra aquí al señor Alex, que no ha participado. Bueno, amigo Osvaldo, una preguntita que le tengo, que pienso que es una pregunta que se deben hacer muchos de nuestros escuchas. Como se habla mucho del astral, de despertar conciencia, ellos se preguntarán, y bueno, ¿yo para qué quiero eso? ¿Para qué quiero despertar conciencia en el astral? ¿Eso para qué me sirve? ¿Qué me beneficia? La otra pregunta sería para aquellas personas que de pronto que tienen demasiados dogmas en su cabeza y que dicen, no, eso a mí me da miedo, eso me asusta, y si por allá yo me encuentro con alguien o me quedo por allá y no regreso al cuerpo, ¿qué les diría a ustedes a esas personas? Bueno, primero que todo, cierto, la pregunta de que para qué quiero yo despertar conciencia en cierta forma indica uno supremamente bastante lejos de la realidad. Totalmente mecanizado porque es elemental. Bueno, la conciencia se relaciona directamente con un tipo de inteligencia superior y es como si le preguntaran a una persona, a un estudiante algo, ¿tú quisieras desarrollar la inteligencia? Lo primero que dice, claro, para captar mejor las cosas. Esto es una forma más o menos de comparación, pero ya la conciencia es una luz, digamos, de cierto nivel que permite percibir las cosas directamente sin necesidad del racionalismo. ¿Por qué? Porque se recibe por intuición, por percepción, y eso es precisamente despertar conciencia, adquirir la capacidad de captar desde las partes superiores la realidad que nos muestra aquí el plano físico. Entonces eso da un avance, da muchas ventajas. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona en un momento puede, por ejemplo, averiguar no solamente sobre su existencia, sino de sus hechos, sobre sus vidas pasadas, sino puede hacer muchas averiguaciones en cuanto a su vida personal y también algunos de la vida ajena, pero a nosotros nos interesa nuestra vida personal porque la vida personal de cada uno de nosotros está, como quien dice, en un nivel muy bajo. Entonces para poder nosotros avanzar tenemos que averiguar nuestro estado. ¿Y cómo lo averiguamos? Precisamente porque dentro de la cuarta dimensión cualquier discípulo ya y estado de cierta forma puede invocar ciertas jerarquías que en un momento dado le pueden dar la respuesta concreta a ciertas preguntas. Cuando ya se tiene un nivel de conciencia elevado, ya ese individuo ya no necesita preguntar, porque ya puede investigar por sí mismo, pero son niveles. Al principio nos toca con muletas, o como cuando uno nace y es gateando, entonces consultamos a ciertas jerarquías, los invocamos, se llama y se le pregunta cómo es y entonces ellos van indicando. Por eso ciertamente los maestros nos dicen, el individuo tiene que aprender a viajar en la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque es allí donde puede orientarse, porque debe escoger a alguien, el maestro que más le guste, que más le caiga bien, a que más le tenga cerca de eso. Entonces a esa persona por lo general se hace discípulo de él y él lo va orientando mientras él va desarrollando, es decir, va despertando conciencia hasta que tenga la capacidad de averiguar por él mismo en los planos, en los diferentes planos, en los distintos reinos, todo lo que necesita saber. En cuanto a las personas que dicen que les da miedo, porque sí, ciertamente todo lo que es nuevo es temeroso, pero no les da miedo acostarse a dormir. Duermen normalmente y vuelve al otro día común y corriente y no sabe qué pasó. Desafortunadamente es que sí, cuando uno desconoce muchas cosas, amigos, pues las desconoce, y de eso tratamos precisamente, es para que la persona conozca. Es que todos los seres humanos vamos a la cuarta dimensión, lo que sucede es que unos dormidos y otros despiertos. Entonces es preferible ir despierto. ¿Por qué? Porque al ir despierto se pueden averiguar muchas cosas, no solamente del planeta, de la vida del plano, sino de nuestro progreso, porque lo que interesa es eso. Para eso es la ciencia gnóstica, precisamente para que el hombre se pueda conocer a sí mismo. Y ahí sí, como el postulado que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ok, muy interesante su explicación, amigo Osvaldo. La otra cuestión sería más a modo de observación, como para aclarar conceptos. La cuarta coordenada, podríamos decir que es entonces más real que este mundo físico tridimensional en el cual vivimos. O sea, todos los planes son reales de acuerdo al grado de densidad de la materia. Este plano físico, por ejemplo, si tocamos una piedra, sabemos que es real. Si pasamos a la cuarta dimensión, dentro de ese plano, dentro de esa densidad, dentro de ese nivel de materia, eso es real. Si pasamos al plano mental, igual. Si pasamos al mundo más elevado, ya son cosas más sutiles porque es el origen de las cosas. Ciertamente que a medida que el rayo va avanzando en nosotros, se van haciendo más densos la materia, y entonces
Por eso es que ya aquí la carne es más es fuerte, ya se siente la solidez de las cuestiones, y asimismo la materia en todos los planos. Real es lo que uno puede ver directamente con la conciencia despierta, iguales. Por eso sabemos, y así lo afirman los maestros, este mundo es un sueño, este mundo es un mundo falso, porque nosotros solamente vemos con los ojos de la carne, porque la carne tiene un velo que nos impide ver precisamente las cosas realmente como son. En el mundo de las causas, en los mundos superiores, las cosas a medida que van descendiendo van tomando un nivel diferente. Es decir, la aproximación a la materia es más densa. Yo le quiero recordar una experiencia que me comentaba un compañero muy específica, y la recuerdo precisamente porque, caramba, dicho compañero en algún momento me decía: no digo, bueno, ¿cómo son las cosas, verdad? Sí, cuéntame. ¿Cómo te parece que en algún momento yo asistía a los centros náuticos en cierto lugar y yo escuchaba, oí las conferencias, duraron 1 o 2 años dando conferencias, pero yo nada que le jalaba el cuento, yo oía conferencias. Un día llegaron unos misioneros de tal parte y dijeron: bueno, aquí hay gente que dura 1 o 2 años escuchando conferencias, pero nada que le entran al asunto. ¿Para cuándo? Él me dice: yo, hermano, yo sentía que esas palabras eran para mí. Caramba, yo dije: no, que eso era como que es conmigo. Yo me fui para la casa esa noche, tuve una experiencia formidable. Me acosté como de costumbre todos los días. De un momento a otro sentí como especie de adormecimiento muy poderoso, muy fuerte, algo que me paralizó, y comencé a viajar, pero a viajar lo que se dice viajar. Viajar es volando por diferentes dimensiones a gran velocidad y bastante tiempo hasta que llegué a cierto sitio. Cuando llegué a cierta dimensión, con una lucidez muy especial, una cosa muy brillante, se me apareció un ser vestido de blanco, con la túnica blanca y de cabello blanco, un señor majestuoso. No sé cuánta edad tenía, pero si el señor se ve que tenía cualquier cantidad de años. Entonces me preguntó: ¿cómo te sientes? Yo, bien. ¿Tienes sed? No, no tengo sed. ¿Tienes hambre? No tengo hambre. ¿Tienes frío? No tengo frío. ¿Tienes calor? No tienes calor. ¿Qué sientes? Me siento bien, me siento feliz, me siento contento. Entonces me dijo: esos señores que están allá dando esas instrucciones, te hemos traído a este plano precisamente para que te des cuenta y puedas comprobar por ti mismo la realidad de lo que ellos afirman. Usted siempre ha dudado, pero ha tenido la gracia de venir a conocer. ¿Y dónde te encuentras? ¿Sabes dónde estás? No, no sé dónde estoy, pero sé que estoy muy lejos de donde estoy. Ya vas aprendiendo. No estás ni en la cuarta dimensión, no estás ni en el mundo mental, estás en el mundo causal. Entonces comenzaron a instruirlo y a explicarle y a decirle muchas cosas. Finalmente él les dijo: bueno, pero entonces yo para qué me voy a ir si aquí me siento muy bien, yo no quiero regresar. ¿Cómo que no quieres regresar? Tienes que volver. No, yo aquí me siento muy bien, ¿para qué voy a volver yo por allá? Si mire, no, aquí es donde yo quería estar. Sí, pero no te puedes quedar todavía, no te puedes quedar, te falta bastante, tienes que volver. No, pues bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo hago yo para quedarme aquí? Es que no te puedes quedar, se te traba aquí para aquí, pero te regresas ya, mejor dicho. Y una vez, comencé yo, cuando me dijeron ya era que ya venía en camino, y comencé a viajar, y a medida que iba pasando de dimensión en dimensión, iba sintiendo el peso, la carga encima. Cuando abrí los ojos en el plano físico, me sentía aprisionado aquí como en todo el infierno. Esa fue una experiencia muy especial para ese individuo, para que conociera ciertas cosas. Ese muchacho es un compañero de hace mucho tiempo, me acompañó mucho tiempo en la finca de la Sierra Nevada, y precisamente con él pudimos hacer muchos ejercicios. Es un discípulo muy antiguo, tiene una historia muy... Lo vamos a invitar a este programa para que dé unos testimonios muy especiales de su vida particular. Siguiendo con el tema, amigo Alex, de la cuarta dimensión y las dimensiones superiores, nosotros quisiéramos precisamente que los estudiantes se adhiestren primero en la concentración, aprendan, por ejemplo. Uno dice que se puede concentrar o que se sabe concentrar, pero escasamente, porque es que a nosotros de manera ordinaria no nos lo han enseñado, y esto ciertamente es una técnica. Muchos hemos querido entrar en la ciencia náutica de manera, digamos, folclórica, pensando que no, pues entremos y empezamos unas prácticas mayores, pero no, requieren disciplina. Disciplina que como nosotros no nos hemos adiestrado en eso, pues entonces no la tenemos. Pero hay que ir acostumbrando el cuerpo poco a poco en la concentración. Viene antes la relajación, después entraremos en la meditación para ir activando los chakras. Y a medida que la persona se va ejercitando esto, comenzará a ver ella misma los diferentes chakras que tenemos en el cuerpo. ¿Qué tenemos nosotros dentro de nosotros?
ciertamente conocer la coordenación de los mundos superiores tiene unas ventajas supremamente maravillosas. Hay experiencias muy interesantes que no podemos relatar ni públicamente porque pertenecen a aspectos personales que no es, pero sí hay experiencias muy interesantes que sirven para que la persona se anime, porque es que cuando la persona no tiene, por ejemplo, estas experiencias particulares, se desanima, y ciertamente ahí es donde puede estar una noche larga, tan larga que el discípulo pues se decepciona de tal manera, profesor, que no quiere seguir en esto porque es que no ve nada. Y cierto, es como cuando usted entra a un restaurante y pide un almuerzo y lo paga, pero no llega. Dice, caramba, yo estoy aquí dándole, estoy sacrificándome yo todos los días, pero no puedo. Y no puede uno precisamente porque no le he encontrado el punto. Pero cuando la persona se dedica, hay ciertos momentos muy especiales. Yo aconsejo, por ejemplo, que cuando nosotros estamos haciendo cualquier actividad en la casa, de pronto nos llega así como que de pronto un sueñito, una vaina rara, o nos vamos a la cama en ese preciso instante, chas, entonces nos acostamos, nos relajamos, y ahí, en ese instante, llega el mensaje que usted esperaba. Dice, caramba, sí señor, se puede, y ya usted comienza. Pero son momentos ciertamente que... Pero eso se hace cuando la persona mantiene su constante autorrecuerdo, por ejemplo. Se está mirando siempre porque hay instantes en que las jerarquías precisamente ven, está el cuerpo apto, como este no está tan apto, chas. O sea, como quien dice, cuando Dios nos quiere ayudar, Él nos manda enseguida a lo que es. Así es. Así. Podríamos decir entonces que se necesita tener mucha paciencia para poder tener éxito en este despertar de la conciencia en el plan. Pues amigo, le quiero confesar, Frank, ya que la pregunta es un poco capciosa y profunda, le cuento lo siguiente. Particularmente yo he durado 7 noches sin dormir. 7 noches parece mentira, pero 7 noches sin dormir, y precisamente lo pude de hacerlo cuando vivía en el Rodadero. Claro que había muchas cosas que me aventajaban, pero porque tenía ciertas, es decir, sí, como cuando uno dice, me voy a conseguir me voy a comprar este carro, y uno dice, no, me toca trabajar horas estas, así, y las trabaja, y compra el carro, claro está, correcto. Pues así, pero no siempre es de tanto tiempo. Eso porque en algún momento me sucedió un caso específico, igual es que me tocó prácticamente como que no, aquí una de dos, o lo hago o no lo hago. Sucedía que tenía un hijo enfermo, en esos momentos nadie me lo podía curar, y ciertamente de caramba, pero por tanta cosa, y con tanto médico, y el Rodadero, y lo llevaba a todas partes, y todo el mundo me decía que estaba bien, pero el mío estaba enfermo. Y caramba, entonces tuve de hacer eso, y precisamente apenas hice ese procedimiento, inmediatamente se curó. Lo que le quiero decir con esto es que la experiencia propia es de que precisamente todo cuesta, y eso de despertar conciencia cuesta, sacrificio, dolor y sangre. Bueno, Osvaldo, el tiempo apremia, entonces hay una pregunta o algo que los oyentes de pronto están esperando y no se ha explicado, es la práctica mantralizada, o sea, los mantras, algún mantra en especial y que sea que ellos necesiten oír para poder salir en ese cuerpo astral. Y otra cosita que era, o sea, hablando de esta parte que es grosera, que este cuerpo físico pues está limitado y todo esto, o sea que en la cuarta coordenada o en esos mundos superiores pues también podemos llevar este cuerpo a esos mundos, este cuerpo físico. Bueno, en cuanto a los mantras, hay diferentes mantras. Personalmente, hay una serie de mantras que los discípulos pueden estudiar en los libros que el maestro Samael entrega. Particularmente nosotros utilizamos el mantra Faraón, que se pronuncia Faraón, con nuestra mente concentrada en las pirámides de Egipto. También se puede concentrar la mente en las pirámides de Egipto y pronunciar ese mismo mantra. Nos vamos quedando adormecidos y con la mente fija y la voluntad vamos dejando el cuerpo dormido y nos vemos caminando por un desierto hacia las pirámides de Egipto. Llega el instante en que quedamos dormidos y ya estamos caminando en el plano astral dentro de la cuarta coordenada. Por hoy
Esto ha sido todo por hoy. Nosotros los invitamos a un nuevo programa el próximo sábado a este mismo horario, un programa mejor o superior a este. Ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Paz inverencial.